Bueno, Buenas noches a todas y todos los colegas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Escuela de Verano que estamos inaugurando con el doctor García Cervera. Tenemos a este momento 26 participantes, seguramente se van a ir incluyendo más. Veo que hay de distintos lugares de la provincia, sobre todo del norte, Malabrigo, Reconquista, de Santa Fe, de Castellanos. Así que gracias por estar. Y contamos con el doctor Franco García Cervera. Es médico especialista en psiquiatría y cuidados paliativos. La formación la hizo en el Hospital Italiano y además hizo psiconeurofarmacología en la Universidad Favaloro. Es miembro de la APA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y es expresidente del capítulo de psicooncología, que es a lo que se dedica fuertemente, miembro de la Asociación de Psiquiatras de Santa Fe, miembro de la International Psycho-Oncology Society, de la Asociación Argentina de Medicina de Cuidados Paliativos y miembro de la Asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina. Así que vamos a despuntar y a seguir con un tema que es sumamente importante, que como siempre van a tener ustedes lugar para hacer preguntas por el chat, o si quieren, al final nos piden el micrófono para así poder responder las inquietudes o los comentarios o los aportes que nos puedan hacer. Doctor, bienvenido, muy buenas noches y adelante. bueno, gracias a todos por estar participando. Gracias, doctor Serrano, por la introducción. Voy a comenzar ya a compartir pantalla. Bien. Los que ya han participado en algún momento de alguna charla mía, verán que suelo arrancar con esta parte que es como el caballito de batalla de qué es lo que uno hace en esto, que lo podríamos englobar dentro de lo que es la psiquiatría de enlace, esto de ver qué es lo específico de la especialidad, ver también cómo facilitar la comunicación entre el paciente y el equipo y también ver qué es lo que van pasando las diferentes cuestiones dentro de los equipos de trabajo. Bien, para poder ejemplificar esto de una manera más amena y para que quede grabado y no estar machacando constantemente con términos que quedan muy en la nada, me gusta mucho tomar un artículo que fue escrito hace un tiempo, es un artículo del 2005, que escribe un oncólogo posterior una, a una visita que tiene una paciente oncológica que está terminando su tratamiento de ciclos de quimioterapia, que le dice, bueno, mira, ya no hacemos más esta parte, de esta parte estás de alta del tratamiento oncoespecífico, y ella dice, sí, la verdad que estoy muy bien, pero me siento como Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, porque está muy adelgazada, se le ha caído el pelo, bien tiene algunos mechones. Y entonces este sujeto empieza a cranear un poco eh, esta forma de explicar su trabajo interdisciplinar. Bien, el trabajo interdisciplinar con la comunidad del anillo. Bien, comenzando. Tenemos a alguien que presenta algún tipo de síntoma o presenta algún tipo de patología, en este caso es el cáncer, que eh, va a estar intervenido principalmente por el personal de salud más cercano, suele ser el médico de cabecera, muchas veces puede ser alguien dentro de lo que es la salud mental por la frecuencia con la que uno ve los pacientes. No muchas especialidades tienen la oportunidad de ver mensualmente a sus pacientes. Y hay algo muy importante que uno no debe olvidar, que por más que yo acompañe, el único que puede llevar el anillo y el único que lleva la carga es el paciente. Bien, aparece el jefe de los elfos, que es el especialista, y lo lleva a hacer una reunión en lo que es la reunión de Rivendell, donde viven los elfos. Bien, y comienza a conformarse un equipo. Bien, aparece
el jefe de cirugía, aparece el sobreviviente de cáncer, aparece el cirujano, aparece el servicio social, los ents que se toman todo su tiempo para aprobar o no sus decisiones, bien, Gandalf que va coordinando, el paciente, bien, Legolas que es un poco más puntilloso y con buena vista, y los cuidadores no profesionales que están acompañando todo el tiempo y no siempre lo pueden hacer de la mejor manera. Bien, y aparece también el especialista en radioterapia ahí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se empieza a hacer una vez que tenemos un espacio? Se crea un ambiente de reunión, ¿sí? Un espacio de calma, de reflexión, se hace un tiempo detenido, una mesa circular donde hay discusiones, se presentan casos, ¿sí? Se dan las distintas contribuciones. Uno pone el hacha, el otro pone su arco, ¿bien? Otro da sus opiniones acerca de cómo se puede o no se puede hacer eso. Bien, se formula un plan de acción. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? A ver que pongo un poco. Ahí está. Para que uno tenga un equipo multidisciplinario eficaz, es importante entender que no nacen formados, ¿sí? Que se van ocurriendo diferentes etapas, que hay muchos desafíos a vencer. Podemos ver en esta historia que hay cambios de liderazgo, ¿sí? De Gandalf, lo tiene que pasar a Aragorn. Bien, hay idiomas diferentes, los elfos tienen el suyo, los enanos tienen el suyo, los hombres tienen el suyo, bien. Hay problemas interpersonales también, no todo el mundo se lleva bien, pero tienen que ir por el mismo objetivo. Eh, Hay también diferencias en el abordaje del problema, ¿sí? Los elfos que son un poco más reflexivos, diagnosticadores, los hombres más activos, intervencionistas. En el ejemplo teníamos que eran oncólogos, los otros cirujanos. Los enanos con un manejo más pragmático y concreto a los hachazos. ¿eh? Y los ents con un abordaje y manejo más teórico. ¿eh? Bien. Van ocurriendo problemas también entre medio, ¿sí? En determinado momento perdieron de vista el paciente. Se les perdió Frodo. Hay discusiones acerca del pronóstico con sus diferencias, ¿sí? Aragorn tiene esperanza, Elrond dice viajan a la guerra pero no a la victoria, es un poco más precavido, otros que ya tienen la certeza de muerte y alguno que otro con desesperación. Siempre tenemos que tener presente el riesgo de burnout, tanto del paciente como los cuidadores no profesionales, como del mismo equipo, ¿bien? Sobre todo cuando uno logra ser empático, la fatiga por compasión es algo que se ve muy frecuentemente. Bien, cuando es mi primer signo de alarma, cuando me encuentro contestándole mal a un paciente. Bien, cuando discuto dentro del equipo de trabajo. Bueno, y la parte de lo que es el cierre del tratamiento, cuando salen las cosas bien, acá eh, tenemos en el final de la película algo que me gusta mucho, que es que no es solamente que el Hobbit vuelve a la comarca, sino que se embarca en nuevas aventuras. Bien, el tipo no la sacó barata, ¿sí? Se quedó al lado de un volcán, perdió un dedo porque se lo mordió, se lo mordió otro, ¿bien? Y su vida cambió y tiene que hacer algo con eso, ¿bien? No vuelve a ser el que era antes. Y eso hay que tenerlo presente. Bueno, dentro de las cosas que vamos a ver en los pacientes oncológicos desde el punto de vista psiquiátrico, los más frecuentes que les voy a prestar más atención tenemos los trastornos del sueño, los trastornos depresivos, los adaptativos, los trastornos de ansiedad, el delirium, que lo vemos en el paciente internado y grave prácticamente siempre, que después vamos a explayar un poquito por ahí, y resalté los que más me interesan, que es lo más específico, porque si no, después de cada uno podemos hacer un webinar aparte, ¿sí? Porque es para hablar horas de cada tema. Y lo que es el brain o el cerebro o el trastorno neurocognitivo asociado al cáncer tratamiento. Todavía no tenemos una traducción más elegante. El insomnio, tenemos que recordar que es una patología de las 24 horas. Bien, el problema del paciente que tiene insomnio no se da solamente cuando no puede descansar a la noche, sino todo lo que le va ocurriendo durante el día. Por eso la definición es que es una patología de las 24 horas donde
Se manifiesta clínicamente por la percepción de tener un sueño insuficiente, difícil de conseguir, insatisfactorio y no recuperador. Las herramientas que tenemos para que hablemos todos el mismo lenguaje, una de las grandes dificultades que tenemos en salud mental es, en psiquiatría sobre todo, es que más allá de que tenemos los criterios diagnósticos y que tenemos el DSM, tenemos el CIE-10, es muy difícil que hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Lo que uno le dice depresión, otro le dice algo parecido. Bien, y los distintos niveles. Para eso utilizamos herramientas, ¿sí? Tenemos la escala del ESAS, cuando tenemos los pacientes que están en cuidados paliativos. La que a mí más me gusta en este caso es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, ya que nos da una entrevista o sea, una entrevista estructurada, donde todas las preguntas que podemos hacer acerca de los problemas que tiene el paciente sobre el sueño se resuelven en ese momento, e incluso tiene una parte donde puede llenar un tercero que sea conviviente, bien, entonces nos pueden contar si ronca, si se mueve mucho. ¿eh? Y una herramienta que es muy importante para objetivar el problema de sueños, el diario de sueño, que es esta planillita que tenemos acá. Bien, se le explica al paciente que se llena al día siguiente, bien, y marco con una flecha para abajo cuando se acuesta, una flecha para arriba cuando se levanta, y con flechas hacia ambos lados cuando tiene despertares, bien, y más o menos cuando calcula que inició el sueño. Y al lado tiene un espacio como para que ponga situaciones especiales, qué sé yo. En el día de hoy le aumentaron la dosis de corticoides, entonces es esperable que las próximas 72 horas esté con insomnio, porque puede ocurrir esto como un efecto adverso habitual. Bien, ¿qué particularidad tiene con los pacientes oncológicos? Que es 3 veces más frecuente que en la población general, siendo que en la población general es casi el 50%. Bien, está muy poco estudiado en comparación con el dolor, por ejemplo, esto de que no hablamos con el mismo, no hablamos entre los colegas en el mismo idioma, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el insomnio? Si nos referimos a insomnio de conciliación, de despertar temprano, mixto, si es tiene sueño superficial, si es fatiga, bien. Es muy frecuente la polifarmacia previa a la aparición del síntoma, suele acompañar comorbilidades que son subjetivas, ¿sí? Como el dolor, ¿bien? Y que puede empeorar el dolor crónico, aumenta las consultas y precisa mayores recursos la persona que no descansa bien. Bien. Ya nos llega el paciente con más del 50% está recibiendo psicofármacos, ¿bien? De los cuales 44% son para el sueño. Bien. Puede variar también según el tipo de ubicación del tumor, ¿sí? Los que más complicaciones traen son los que son de cabeza y cuello, ¿bien? O los que vengan acompañados de dolor, que el paciente se moviliza y en ese momento se despierta. ¿bien? Eh, y una de las características también particulares es que si yo voy al traumatólogo con una fractura, me colocan un yeso y me siento mejor. Bien, yo voy con una neumonía al clínico, me dan un tratamiento y yo al poco tiempo me empiezo a sentir mejor, me dan un antipirético, bien. Cuando comienzo un tratamiento oncológico, muchas veces no tengo un síntoma activo y sí me lo da el comienzo del tratamiento en sí. Bien, bueno, perfecto, hasta ahí entendemos todo bien, pero ¿qué hago con esta información? Tengo que tener presente las 3 P para no olvidarse. Factores predisponentes, ¿sí? Personalidades previas del paciente, sus propios hábitos, ¿sí? Cada uno también tiene su propio cronobiotipo. Hay gente que se despierta más temprano, gente que funciona más de noche, ¿bien? Eh, el nivel de instrucción previo, habitualmente las personas con mayor nivel de instrucción tienen peor descanso en el momento de afrontar una patología y cómo era el coping, cómo es su forma de afrontar ante dificultades previas, que es simplemente una pregunta que uno le hace. ¿Conociste a alguien que tuvo alguna vez alguna patología oncológica o en algún momento tuviste alguna pérdida o tuviste algún problema en el trabajo, tuviste que cambiar una mudanza, bien, el fallecimiento de alguien cercano? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Cómo te llevas vos con estas cuestiones? Los factores precipitantes, ¿sí? Si el paciente justo me viene a consultar 2 días antes de empezar la quimioterapia o se acaba de hacer una resonancia y está esperando el resultado para que lo estadifiquen, ¿bien? Eh, bien. Es muy importante también
los factores ambientales, sobre todo cuando los veo en internación, porque uno se olvida y dice, el paciente tiene insomnio, en realidad es que yo le dejé eh, dosándole glucosa cada 4 horas, entonces lo despiertan a las 3 de la mañana para pincharle el dedo, ¿bien? O esquemas de medicación que me olvidé que quizás los podría acomodar un poco para que el paciente pueda descansar bien, ¿bien? Eh, o que tengo otras problemáticas no bien tratadas. Me ha ocurrido de que he tenido pacientes en los cuales me he comido el coco pensando a ver cómo los puedo tratar por problemas de insomnio y tenía todas las pautas de higiene del sueño, tenía la medicación. Y en algún momento, después de conocerlo bastante, me dice, ¿sabe qué se me pasó? Porque antes de dormir me tomo el paracetamol, entonces cuando me giro, el manguito rotador no me molesta. Y uno dice, me comí el coco con la psicofarmacología para que era simplemente otro síntoma que no le había prestado atención. ¿Bien? La presencia de otros fármacos o sustancias, la cafeína me puede dar dificultades en el sueño hasta 12 horas después. Lo más frecuente, los horarios irregulares, una de las primeras cosas que uno les pide a los pacientes, que les aseguro que la mayoría de ustedes tampoco lo puede hacer, que es dejar el teléfono 1 o 2 horas antes de acostarse. ¿Bien? Bien, simplemente por nombrar algunos de los que son de uso habitual que me pueden traer insomnio, el anastrozol, exemestano, raloxifeno, bien, la lista puede ser prácticamente eterna, bien. Eh, bien, tener en cuenta también los factores perpetuantes. Muchas veces ocurre un hiperarousal, que es una situación de hipervigilancia o hiperalerta cuando la persona ya pasó una mala noche previamente, entonces ya cuando se está llegando el horario nocturno, empieza a maquinar con que esta noche no voy a poder dormir, entonces mañana me va a doler todo, no voy a poder llevar a los chicos a la escuela porque voy a estar pensando en cualquier cosa. Bien, y empieza a escalar todo eso, entonces ahí vamos a hablar de algunas pequeñas pautas que pueden ayudar. Bien, rutinas y hábitos inadecuados, que son los más frecuentes, tiempo prolongado en la cama, que muchas veces es inevitable por el propio problema de la patología, según el performance que vaya teniendo el paciente. Bien, o la presencia de siestas que interrumpan el, el ritmo circadiano. Bien, tratamientos. No farmacológico es lo principal. Antes de pensar en una drogaceta, de darle un solpidem, marcar las pautas de higiene del sueño. Primero, siempre. Bien, una que funciona mucho es la técnica del 4-7-8. La técnica del 4-7-8 es de inspiro contando hasta 4, sostengo contando hasta 7 y largo el aire contando hasta 8. Esto lo que hace es que no me permite estar pensando en otras cuestiones porque tengo que estar concentrado en coordinar la respiración con el contar, el sostener y largar el aire. No hablo de segundos, hablo de contar. Si alguien no tiene mucho, digamos, mucho estado, uno contará 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. En estudios que han hecho con electroencefalograma y video, a la tercera, cuarta vez que el paciente logra hacer esto, empieza a bajar y conciliar el sueño. Bien, en población general. Bien. Tener lápiz y papel a mano donde uno pueda anotar cuáles son las problemáticas que se le van presentando para poder sacárselos de la cabeza en ese momento. Uy, mañana tengo que hacer esto, aquello, bueno, lo anoto. Lo dejé en la mesita de luz e intento olvidar. Bien. Las pautas de higiene del sueño que las pueden buscar de cualquier parte, no me quiero detener mucho ahí. Bien, dentro de lo que son los tratamientos farmacológicos, de primera línea, los farmacosetas, ¿sí? Solpidem, sobre todo si es insomnio de conciliación, se toma en el momento que el paciente se acuesta en la cama, no antes, porque me puede traer efectos adversos eh, donde la persona puede tener algún tipo de accidente o se puede asustar mucho de que el paciente que se haga un sándwich, se vaya a dormir y se despierta el otro día, se olvidó y se encontró que vive solo, pero tiene los platos revueltos por la casa. Bien. Eh, la sopiclona o lesopiclona, que tiene una duración de unas 8 horas. Bien. Y la parte que me gusta a mí en esto es el poder combinar tratamientos que el paciente ya tenga para aprovecharlos en el descanso. Bien. Teniendo en cuenta que muchas veces puedo tener un paciente que pueda perder la vía oral, bien, y que pase a tener una vía parenteral o una vía subcutánea, que
da para otro webinar acerca de manejo de vía subcutánea. Bien, cosas que yo ya puedo pensar que se pueden pasar de otra manera. Sí, el uso del lorazepam, el uso de midazolam, bien. Si el paciente ya está tomando pregabalina por dolor, ponerle la dosis más alta durante la noche, unas 2 horas antes de acostarse. Bien, si está el único paper que dice esto es para esto, paciente que tiene insomnio, crisis parcial, crisis epilépticas parciales y dolor de tipo fibromialgia, el gabapentin es la indicación exacta. Bien, el uso de antidepresivos, la trazodona es uno de los que más sedativos son y los que más evidencia tiene. El uso de mirtazapina también a dosis bajas, eso que dice ahí lo dice el paper. Ningún paciente después de 30 miligramos, en realidad, por la recaptación de noradrenalina que produce, va a poder descansar si se lo pongo a la noche, ¿sí? La mitriptilina, sobre todo si lo estoy usando para tratamiento del dolor, como coadyuvante, lo puedo aprovechar para que tenga la dosis mayor a la noche, ¿bien? Y la doxepina, que hay un solo laboratorio que en este momento la comercializa, es un antidepresivo clásico, pero si bien funciona muy bien en adultos mayores, tiene algunas características especiales, que es que la persona tiene que estar en ayuno para poder tomarlo, porque si no, comienza su absorción mucho más tarde. Entonces comienza la absorción como a las 3 de la mañana si cenó, y después de eso 8 horas le va a estar trayendo somnolencia. El uso de neurolépticos, la quetiapina en 12,5 miligramos está aprobada desde el 2019. En el caso de que tenga pacientes, por ejemplo, con náuseas concomitantes, el uso de la olanzapina en dosis bajas, de la levomepromacina también, o la clorpromacina. Bien, hay investigaciones en curso a ver qué podría pasar con la primavancerina, pero todavía no lo sabemos. Eh, la melatonina o la difenidramina, nos están vendiendo ahora la difenidramina como si fuese una novedad, cuando el Benadryl se conoce hace muchísimos años. La evidencia que hay con el CBD, eh, todavía falta, digamos. Y también hay investigaciones acerca con el tamiceltrón, que es un análogo de la melatonina, que recién se está investigando, fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, pero se verá si llega acá en algún momento. Pasando por los trastornos neurocognitivos por quimioterapia. Bien. Eh, Cuando me consultan por problemas cognitivos, hay cosas que yo como psiquiatra no me puedo saltear, bien, porque dentro de lo que es digamos, la serie de pasos hasta que alguien comete un error médico, en esto, que es específico nuestro, lo tengo que tener presente, ¿sí? Distinguirlo de un síndrome confusional o delirium, en eso la gran mayoría no tiene dificultades, bien. Lo voy a tener el 27% de los pacientes que están en estadios iniciales, 45% en los que están internados, 87% en los que están en fase terminal, bien. Tiene un comienzo agudo o subagudo y lo que me va a marcar la línea de que es confusional es que hay una fluctuación del estado de vigilia durante el día, bien. Tengo que tener presente la hipercalcemia, ¿sí? En pacientes con metástasis óseas habitualmente. Generalmente la alteración cognitiva es progresiva, va acompañada de náuseas, vómitos, hay constipación, y me lo va a dar el diagnóstico del laboratorio con un calcio libre elevado. La hiponatremia, que es muy común cuando nosotros utilizamos IRS, ¿bien? Secundario a un SIAD, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. También puede ser como efecto paraneoplásico. No me puedo olvidar la presencia de tumores en sistema nervioso central, ya sean primarios o metastásicos. Los más frecuentes en hacer metástasis en el sistema nervioso: cáncer de pulmón, de mama, melanoma y los gastrointestinales. Eh, Pensar también en carcinomatosis meningia, bien, suele acompañar de cefalea, cambios motores, convulsiones. Acá estamos hablando de situaciones en las cuales no tuvo una presentación habitual, pero uno tiene que tener presente que quizás haya que pesquisar algo de esto, ¿bien? O el síndrome de hiperviscosidad, que tiene una tríada de confusión, alteraciones visuales y sangrado que se pueden ver en mieloma múltiple linfoma, ¿bien? Eh, Otras alteraciones eh, que me pueden afectar la parte neurocognitiva en cáncer en pacientes oncológicos:
Pensar en el síndrome de Cushing, habitualmente secundario a, al uso de corticoides, bien, trastornos neurológicos paraneoplásicos, el síndrome miasténico, degeneración cerebral, encefalitis límbica paraneoplásica, leucoencefalopatía tóxica. Estos, después los que me piden el Power se los paso porque les va a ser más cómodo leer, bien. Y efectos también propios de la terapia hormonal. Una vez pasados los graves, pensamos en esta parte de lo que es el chemo brain o el chemo fog o el chemo cerebro. La traducción sería daño cognitivo asociado al cáncer tratamiento, que es una alteración cognitiva que va a impactar a los sobrevivientes de cáncer, ¿bien? Va a afectar la concentración, la atención, las funciones ejecutivas. Principalmente lo que va a afectar es la velocidad. No afecta el intelecto de la persona, ¿bien? Ni sus habilidades de resolver problemas. Va a necesitar más tiempo y le lleva más esfuerzo, ¿bien? Dentro de los que son los tratamientos farmacológicos de esto, ¿bien? La eritropoyetina, cuando el efecto cognitivo está asociado principalmente a patologías de la sangre que vengan acompañados de anemia. La utilización de metilfenidato suele funcionar hasta unas 6 semanas aproximadamente, ¿sí? En dosis bajas. La utilización de modafinilo también es un poco polémica. Lo que es donepezil y memantina podrían tener efectos protectores en los pacientes que están haciendo tratamiento. La utilización de IRS, sobre todo, eh, bueno, ahora veremos bien cuando vea la parte de depresión. Se podría ver que algunos tipos de antidepresivos tendrían cierto efecto contra los radicales libres que podrían disminuir los efectos cognitivos, y hay un grupo de Egipto que están estudiando tratamiento con células madres para mejorar estas cuestiones. Bien, no tenemos un gold estándar de tratamiento, perdón, de pesquisa y de screening que si alguien necesita hacer una tesis doctoral, este es un tema espectacular. Eh, y lo que más nos va a marcar diferencias es las medidas no farmacológicas. La principal, contar con un ambiente enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? De gente que me sume, de gente con la que tenga que tener una interacción social. Bien. Después de eso sí, tenemos el manejo cognitivo-conductual, que vaya a rehabilitación cognitiva, ejercicios y actividad física. Bien. Eh, o intervenciones que se llaman mind body, que es, o utilizando tecnologías, que es la persona aprende a hacer un biofeedback de qué es lo que le pasa con respecto a su proceso de relajación, etcétera. Eh, bien, antes de esto, el Chemofoc me lo va a dar tanto el factor, el estado proinflamatorio que me da una patología oncológica, el efecto que me va a producir directo sobre las neuronas, tanto los rayos como la quimioterapia. Es un tema que todavía está poco estudiado. La gran mayoría de los estudios, por una cuestión estadística de supervivencia al cáncer, se da sobre mujeres que han padecido cáncer de mama, pero todavía está bastante en pañales el tema. ¿Bien? Por eso no tenemos tanta información. Bien, sí que todos los factores son acumulativos, ¿sí? Mi predisposición genética a sufrir el daño, el efecto de la patología oncológica y del tratamiento, eh, voy a tener más chances de que haya algún tipo de síntomas. Bien, también el hecho de que yo esté en un estado de estrés constante, eh, también con este estado proinflamatorio, con determinadas interleuquinas, sobre todo la interleuquina 3, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Desde el punto de vista fisiopatológico, se cree que esto podría generar un estado donde a mí me lleve a tener más chances de sufrir depresión, secundario a una inhibición posiblemente de lo que es el BDNF, que es el factor de crecimiento neuronal. Bien, y en los pacientes oncológicos va a tener determinadas características particulares. Bien, del DSM lo pueden leer de cualquier parte. Bien,
siempre marco la gran diferencia en esto. La diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5 con lo que respecta a trastorno depresivo mayor es que en el caso de patologías orgánicas, en este caso cáncer, lo que nos va a marcar el camino hacia que se trata de depresión es la presencia de anedonia, ¿sí? La incapacidad de poder disfrutar. Cuando tengo un paciente que refiere cansancio, hipobulia, que tenga fatiga y que eso sea secundario al tratamiento oncológico, o sea, secundario al mismo cáncer que tiene, bien, poder distinguir de todos esos es una bolsa de gatos y es extremadamente difícil fenomenológicamente encontrar por dónde viene, por eso lo que nos guía acá es la anedonia. Bien. Eh, bien. Perfecto, bien. ¿Por qué también es importante esto? Voy a tener entre un 15 y un 25% de prevalencia de depresión versus un 3,8% de la población general. Bien, lo va a padecer más hombres perdón, la mitad de los hombres y mujeres que tienen cáncer a lo largo de su vida. Bien, trae muchas dificultades diagnósticas por esto que venía comentando. El paciente también viene con polifarmacia, viene con comorbilidades y síntomas múltiples. El tratar el cáncer también trae una disminución de la mortalidad global y el doctor Nemerov saca un artículo muy interesante en el 2014 que habla de una relación bidireccional entre el cáncer y el trastorno depresivo mayor, que básicamente no se trata de que si estoy deprimido voy a tener cáncer, sino que hay ciertos factores que la persona que está deprimida suele fumar más, no cuida su alimentación, tiene sedentarismo, eh, además de los mismos factores proinflamatorios que el estrés crónico podría llegar a producir un inmunocompromiso. Bien, bueno. En lo que respecta a evidencia científica de tratamiento, Cochrane, solamente tengo dos psicofármacos para tratar depresión que tienen estudios a dobles ciegos eh, y en múltiples sitios, bien, que son paroxetina y mianserina. Bien. Todos los otros los usamos por, por conocimiento de otras partes. Bien, pero solamente tenemos esos dos fármacos, de los cuales la mianserina ya nadie la usa y fue reemplazado por la mirtazapina. Bien, y la paroxetina en el cáncer de mama uno lo intenta evitar. Bien, si algo quiero que les quede de psicofármaco con esto es que paciente en tratamiento por cáncer de mama posiblemente después necesite tamoxifeno. El paciente, si la paciente toma tamoxifeno, yo no le puedo bloquear el citocromo 6P 2D6, ¿sí? 6P 450, 2D6. Bien. Entonces, debo evitar la paroxetina en el paciente que toma tamoxifeno, debo evitar la fluoxetina y debo evitar sertraline mayor a 50 miligramos. Bien. Después de eso, comentarles sí las novedades, fuera de lo que es el tratamiento habitual, que lo pueden ver en las guías de la CANMAT. Hay un estudio donde se ve una evidencia entre el uso de vortioxetina en trastorno depresivo mayor y mejorías en la cognición, que los pacientes responden más a la paroxetina en cáncer de páncreas y colorectal, el metilfenidato para la fatiga y pacientes con cáncer avanzado, uno lo utiliza también como coadyuvante de dolor. Bien, como yo a veces no tengo la misma cantidad de tiempo para esperar el efecto de un antidepresivo, puedo utilizar metilfenidato que lo va a levantar a las horas, ¿sí? Físicamente, bien, mientras todavía espero que la parte anímica tiende a mejorar, bien. Venlafaxina se podría ver un poco mejor en el cáncer de mama avanzado versus los SIRS. En in vitro se ha visto que la gomelatina presenta una reducción en el crecimiento tumoral en el cáncer de mamas. El cannabis es bastante flu la evidencia en el tratamiento, bien. Mirtazapina especialmente cuando tengo un paciente con depresión, trastornos del sueño y náuseas, bien, porque también me va a afectar el 5-THT3, bien, que tiene que ver con el centro del vómito, bien, que lo va a inhibir, bien.
Se ve también la miancerina y la inhibición tumoral in vitro. Bien, esto que nosotros hacemos desde hace mucho de utilizar metilfenidato, tenemos evidencia para poder utilizarlo. Bien, y esto que comentaba de evitar los inhibidores de la 2D6. Bien, en pacientes que toman tamoxifeno. Bien. Y también porque la gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, muchos de los medicamentos antineoplásicos utilizan esta vía, la, la 452D6. Entonces, si logro evitarlo, es decir, le puedo dar escitalopram, le puedo dar citalopram, le puedo dar venlafaxina, mirtazapina, que van por el 3A4, bien. Eh, bien. Eh, perfecto. ¿Y qué es lo que se ve de nuevo? El uso de ketamina nos podría ayudar a pacientes con depresión y suicidio, ¿bien? Eh, y sobre todo por el manejo de los tiempos diferentes, ¿sí? El uso de la ketamina o de la esketamina en horas produciría mejoría en los pacientes. Acá en nuestra ciudad, por ejemplo, todavía no tenemos un protocolo para poder hacerlo. Eh, lo que uno ve a nivel nacional e internacional es no precipitarse, nunca conviene ser el primero en iniciar un tipo de tratamiento, ni tampoco ser el último, o sea, no quedar desactualizado, pero no aventurarse a lo que nos venden desde afuera, ¿bien? Y la otra gran moda que viene es el uso de la psilocibina. Se están haciendo diferentes estudios. El estudio HOPE es la utilización de psilocibina seguido de terapias individuales, bien, en pacientes con patologías oncológicas. Todavía está en veremos. Hay otras moléculas que se han intentado que ya se han tenido que suspender, se ha intentado con el MDMA, se ha intentado nuevamente con el LSD-25, que se han suspendido por los mismos motivos que se han suspendido por los años 60, cuando en Argentina también se utilizaba. Hay escritos por el año 56 que en el Hospital Álvarez hacían terapias grupales y eh, veían a ver qué salía. Bien. Y dejo un espacio para preguntas, comentarios, que la idea es que sea un... Mm. Eh, Ezequiel Gataz nos pregunta cómo podemos valorar la depresión mayor en pacientes oncológicos con el DSM-5, si el criterio indica que el episodio no se puede atribuir a una afección clínica. La gran diferencia es que puedo descartar los otros síntomas y quedarme con la anedonia. Bien, si uno lee la parte de la descripción del DSM, el último renglón lo dice. Bien. Después, si quiere, Doc, le paso que mi tesis de maestría fue sobre tratamiento del trastorno depresivo mayor en pacientes oncológicos y hago toda una extensión del tema. Bien. Excelente. Ese material, después se los mandamos porque nos quedan en la inscripción los correos electrónicos, así que lo podemos mandar. Perfecto, sí. Otro criterio que ha sido utilizado bastante es la lexitimia, ¿no? Como para categorizar, porque uno de los problemas es la sensibilidad que tienen los métodos. Incluimos los síntomas positivos, eh, sobrediagnosticamos depresión. Entonces, por ahí leí en algún lado que la lexitimia, que es esa insensibilidad que se tiene hacia los sentimientos, que es muy común en los pacientes oncológicos, sería un criterio mayor, si se quiere, para diagnosticar. ¿Es así? No, la lexitimia más como una característica de determinado grupo poblacional, ¿bien? No necesariamente. Sí, a fuego marco esto de que la Bien. anedonia es lo principal. La lexitimia sería las dificultades para poder reconocer lo que uno va sintiendo. Habitualmente, si no estamos pensando en algo dentro del espectro del autismo, se trata de unas dificultades en lo que es la psicoeducación. Bien, en otras cuestiones de poder poner nombre a lo que uno va pasando. Bien. Sí, sí, después se los paso también con ¿cómo es?
con los que están inscritos. Preguntan si se puede ver la tesis. Bien. Eh, Eh, un, un aporte. Cuando hablaba de la mirtazapina para el sueño y las náuseas como de elección, tiene un efecto secundario muy piola, si se quiere, que genera apetito y levanta de peso, que generalmente los oncológicos están con anorexia, ¿no? sí, uno lo utiliza, eso es por el efecto sobre los receptores H1, bien, que es el mismo sobre el que actúa la difenhidramina, que en la población general, para el adulto mayor me sirve mucho porque es uno de los que menos produce hiponatremia. Ujú. Pero por otro lado, para la población general, habitualmente por el riesgo cardiovascular, porque puede hacer aumentar la glucemia, porque puede hacer aumentar mucho de peso, lo tiendo a evitar, pero en el paciente oncológico es ideal esto. Bueno, recibe saludos de Graciela Falkenberg. Gracias por estar presente. Eh, Eh, Queda abierta la propuesta si alguien quiere pedir el micrófono para hacer un comentario o aportes, son bienvenidos. En realidad la exposición ha sido extremadamente clara. Por supuesto que esto es para estar horas con cada uno, analizando cada uno de los temas, ¿no? Pero así, abuelo de pájaro, muy práctico y muy concreto. bueno, recordar que todos van a haber pacientes oncológicos en algún momento. ¿Eh? Sí. Ya sea porque los vengan siguiendo e intercurran con una patología oncológica o porque van a llegar ahí. Así que, Em, una cuestión, bueno, los efectos del mismo cáncer que son, o de los medicamentos, para oír la morfina con la constipación, con la alteración del sueño y ese tipo de cuestiones, lo que decía doctor de la higiene del sueño es fundamental, porque a veces los microsueños que hacen, el tema de estar encamados, la siesta un poquito prolongada, entonces, y muchas veces, sin llegar a los psicofármacos, eh, las hierbas medicinales no sirven. Puntualmente el tilo actúa sobre los receptores GABAérgicos y no tiene el efecto de, qué sé yo, un solpiderm, pero eso más un poquito que le hagamos buena propaganda, a veces les ayuda a conciliar. la más estudiada es la valeriana, Ujú. la que más tiene. Pero sí, sí, es algo. eh, lo que nos suele pasar también con. Acá en Argentina, por ejemplo, la melatonina no está incluida como un fármaco, está dentro de los que son suplementos dietarios, entonces es de venta libre. Eh, el tema es que las dosis con las que los pacientes comienzan a responder suelen ser a partir de 3 o 9 miligramos, que son 2 o 3 pastillas de inicio. Así que, a menos que uno se anime a mandar a hacer comprimidos magistrales, no es tan sencillo. Sí, sí. Manuel José García Barrios dice, tengo una pregunta respecto a depresión, enfermedad terminal y muerte asistida. ¿Cómo Bien, podemos asistir al paciente en esta decisión? No nos ha llegado el desafío al país, pero algo que me hace pensar. nos llega todo el tiempo. De hecho, es un tema que los paliativistas hablamos muy seguido, lo que es el deseo de adelantar la muerte, en la petición. En general, lo que nos suele pasar acá es que comenzamos la discusión como armar una casa desde el techo. Bien, la gente no tiene acceso a los cuidados paliativos, no tiene acceso al control de síntomas de base y ya estamos pensando cómo lo matamos. Bien, la gran mayoría de las personas que piden adelantar la muerte tienen dolor y la gran mayoría de la gente que pide morir se le trata el dolor y no quiere morir. Eh, o quizás se refería a depresión como enfermedad terminal, la depresión, que también es otra discusión, pero
Pero bien, Eh, sí. sí, en esto también es importante que empecemos a considerar el tema de las decisiones anticipadas y que el paciente en determinado momento la puede revocar y es perfectamente lícito y que no parezca que nos está tomando el pelo, porque a veces nos dicen, no quiero que me reanimen y después cuando ven cerca las parcas, enseguida piden que les ayudemos a sobrevivirlas, ¿no? Ah, otra pregunta importante. Gabriela Chol nos pregunta sobre la ketamina. ¿Tiene alguna experiencia para contar? A ver, tengo colegas que trabajan en... vamos por partes. Tengo colegas que trabajan utilizando ketamina, que los mandan de Mar del Plata para Capital, con gente que antes trabajaba en Fleni. Eh, Desde la teoría es fantástico, ¿bien? Uno dice, bueno, mirá, comienza con este tipo de receptor que termina liberando mayor cantidad de BNF directamente, pero es, no hace magia. No hace magia. Sí me puede llegar a servir si yo creo que alguien comienza a tener una respuesta mientras le voy dando otro antidepresivo. Bien, eso sí. Bien, pero no es la panacea. Tiene su riesgo también. ¿Sí? La persona tiene que pasar en el hospital de día por lo menos 4 horas. Las primeras 2 horas yo le estoy pasando la infusión de ketamina y tiene que estar teniendo, dependiendo del protocolo, tiene que estar tomando la presión cada 15 minutos. Tengo que tener algún especialista que sepa de reanimación si llega a tener también una crisis hipertensiva. ¿Bien? Los test específicos para la valoración de la depresión sirven para la investigación y sirven si yo quiero objetivar de alguna manera el progreso. Bien, yo digo que un antidepresivo que tiene respuesta a un antidepresivo, si al mes de estar tomándolo, reduce un 30% sus síntomas. Bien, pero la forma de diagnosticar la depresión es con entrevista semiestructurada, es hablando. No sirve, si algo que me van a ver que me ponga loco, es cuando mandan a dosar serotonina. Bien. La serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando yo le mando a un paciente a dosar serotonina, estoy viendo serotonina plaquetaria. Esa serotonina se forma en el intestino y se forma en la plaqueta. Más del 95% sale de ahí. Menos del 2% de la que puedo llegar a tener dando vueltas en el cerebro se forma en las neuronas. Y hay, en agosto del año pasado, salió una nueva revisión de la revista Nature donde justamente establecen que no hay ningún trabajo que valide como consecuencia entre las deficiencias de serotonina y depresión. Lo que tenemos es una relación, ¿sí? A la gente que le hago aumentar los niveles de serotonina puede mejorar su proceso depresivo, pero no es causal. Y los test, ya sea que utilice escala de Hamilton, de Beck, ¿bien? Me sirven como para intentar de estandarizar algo. Bien, pero nada le gana a la entrevista semiestructurada y de sentarse a hablar con el paciente. Nada. Decir depresión no me dice nada del paciente. Bien, es como decirle que yo, cáncer de mama. Es lo mismo cáncer de mama en alguien que tiene 4 hijos, que el mayor tiene 12 años y que ella tiene 42 y que estaba en pareja y que una señora de 84 con cáncer de mama. Ujú. Entonces, el diagnóstico solo en sí mm, me suma para justificar una prestación, para un familiar curioso que le quiere explicar en 2 palabras. Y bien. La primera parte que uno dice con respecto a cuadros de depresión resistentes es resistente a qué, es lo que uno diría. Bien, o sea, si lo vamos por definición, es la utilización de determinada cantidad de antidepresivos, bien, pero tenemos que también tener un apoyo psicoterapéutico, una buena combinación de fármacos y ver hacia qué síntoma estoy apuntando. Bien, porque a veces justamente mejora la anedonia, pero continúa con fatiga. Puede tener fatiga durante todo el tratamiento oncológico. Si está haciendo tratamientos por inmunoterapia, que tome por vía oral. Y yo he tenido pacientes con años de fatiga. Termina el tratamiento y empieza a mejorar solo.
Bien, pero uno va acompañando en eso. Eh, eh, que hay que aprender a tolerar la frustración, bien, porque muchas veces uno se apura y voy aumentando fármacos y voy aumentando otros efectos adversos y voy afectando. ¿Bien? Eh, Eh, Rodrigo Corrado preguntaba si hay algún protocolo de infusión de ketamina que recomiende para leer. tengo una de una universidad de Estados Unidos, pero tendríamos que tener uno para aplicar acá. Acá la única persona que conozco que tiene el protocolo es la doctora Facito que estaba en el FLENI y ahora se abrió su propio espacio. Bien. Eh, para la utilización de la esketamina, la institución donde uno lo utiliza tiene que tener el aval de Janssen, que son los únicos que hacen ese tipo de aplicación por el laboratorio, porque ellos tienen que validar de que tengas un hospital de día donde pueda estar el paciente y que esté formada la gente ahí. En general las dosis son menos, son que yo peso 90 kilos, yo utilizaría unos 10 miligramos a pasar en 2 horas. Eh, claro. La ketamina es un muy buen disociativo, ahí están diciendo en mi lugar de trabajo, en cuidados intensivos pediátricos, usamos la ketamina en pacientes con asistencia respiratoria mecánica como pseudoanalgesia. Bien. Antes se usaba también en adultos, pero se dejó de usar porque traía muchos efectos adversos, sobre todo trastornos del sueño, producía muchas pesadillas. Eh, las dosis que estamos hablando, la última vez que lo hablé en público me gritaron desde abajo, no, con eso vas a matar a alguien, pero porque yo estaba hablando de una dosis a pasar en 2 horas, bien, y él estaba pensando en una dosis en bolo. La persona justo era un anestesista, bien. Así que por eso no me animo a decir dosis estandarizadas de algún lugar, bien. Pero sí la persona no llega a sentir la disociación. Es muy, muy, muy baja la dosis que se utiliza. No es como el que lo utiliza el fin de semana en una fiesta electrónica. No, no se trata de eso. Bueno, parece que hemos llegado en términos de tiempo, muy buenas preguntas. Hay agradecimientos eh, de varios colegas. La psicofarmacología es apasionante, eh, así que a seguir leyendo, colegas. Bueno, Muchas gracias a todos, doctor. muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy generoso a la hora de aportarnos su experiencia, conocimientos y bueno, bienvenido a los ciclos del colegio. Y si dentro de los asistentes alguien tiene interés en desarrollar algún tema, que nos escriba y lo vamos a convocar nuevamente. También después les mandamos el material a cada uno de ustedes. Están todas las salutaciones, así que muy buenas noches. Gracias Darío por acompañar y por estar del otro lado. Darío es el informático del colegio. Y muchas gracias, doctor García Cervera. Muchas Buenas gracias, noches. doctores. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.